Hola, bienvenidos un día más a mi canal. Si acabas de llegar, me llamo Elena y aquí comparto mi vida en casa. Amaneció frío y con el cielo cubierto, pero poco a poco el sol fue apareciendo y el jardín se llenó de luz y de pájaros. Hoy quiero terminar la decoración de Navidad. Me puse fecha y ha llegado el día. Entre cafés, lavadoras y rincones a medias, vamos a ir paso a paso y disfrutando del proceso y dejando la casa lista para estas fiestas. Espero que este ratito os acompañe, os relaje y os inspire un poquito en vuestro hogar. Vamos a empezar. Este ratito aquí fuera os lo quería compartir. Me estoy tomando mi té después de hacer mi yoga. Eso no lo he grabado porque si no el día no me daba para tanto. Merece la pena ver cómo los rayos del sol se cuelan entre la palmera y los naranjos. Es una preciosidad. Y ya dejando la parte romántica del día, vamos a lo importante. Ya me veis aquí con las pintas. Voy a retocar un poquito todo. He hecho ya las camas y ahora voy a ir a poner una lavadora. No voy a hacer mucho en casa, bueno, mucho. Donde voy a decorar voy a limpiar, pero lo demás tal cual se va a dar. Lo único que voy a hacer así como extras son lavadoras, porque hoy tengo una misión y voy a cumplir. Quiero terminar la decoración de Navidad. Me puse una fecha y la voy a hacer. Aunque tenga que dejar otras cosas de lado. Mañana será otro día y ya haré lo que me quede pendiente. Hoy los pájaros están un poquito escandalosos, pero es una maravilla escucharlos. Yo creo que me han visto que estaba hoy que trepaba árboles y me han dicho vamos a calmarla. Yo cada vez que pasaba por el recibidor, que estaban bien apiladitas las cajas, no es aquello que estuvieran en medio, pero no sé, estoy acostumbrada a tenerlo todo despejado en el recibidor que me ponía nerviosa. Digo, no, esto hay que acabarlo ya. Y lo del pelo no es un peinado, es que simplemente me paso demasiado la plancha y lo tengo un poco castigado. No mucho, porque me pongo protección para las planchas. Pero que vi por internet que si te lo hacías así te cogía un poquito de forma y digo, pues lo voy a probar. Y si os preguntáis si ha funcionado, ya os digo que no. Pero ha sido cómodo, lo tengo que reconocer. Mira, a lo mejor no me coge forma el pelo, pero ha sido comodísimo porque no se me venía el pelo a la cara y no me veía tan mal porque te cogía así como un poco de volumen en la frente y digo, ay, pues mira, tan mal no me veo. Pero volviendo al vídeo, voy a limpiar el recibidor por encima, no voy a hacer nada, polvo y aspirar. Y aspirar mucho, porque con la guirnalda que lo he sacado y todo lo demás y he escogido lo que iba a poner, se me ha llenado. Ya si me veis la cara así de circunstancia, es que ya estoy un poco cansada de aspirar porque he aspirado como 4 o 5 veces.
Porque la primera vez he pensado, bueno, cuando acabe ya lo hago, pero es que luego por la escalera mi hijo me lo ha dicho, mamá, esto está lleno. Y es verdad, claro, vas subiendo, vas bajando, lo llevas en la suela y lo vas repartiendo por la casa. Entonces, cada vez que movía algo, cogía el aspirador y aspiraba. En este mueble lo que haré solo es poner una corona. Ahora sí, menos mal que me ha salido el nombre. Y el pesebre lo he reducido a la más mínima expresión. El pesebre que tenemos es muy bonito. Tiene la casa, tienen los animales, hay una olla, hay paja, hay troncos, tiene hasta podías poner huevecitos encima del tejado, entre las rocas. Teníamos un montón de corteza de corcho. Muy bonito, la verdad. Ya sabéis, lo típico, ¿no? En las ferias navideñas, pues vas con tus hijos que son pequeños y empiezas a comprar, pues yo qué sé, todo lo que ven para que se viera como más ambientado y más chulo. La verdad, muy bonito. A mi marido nos ha hecho mucha gracia, a él le gusta más pues lo que representan estas fechas, pero yo lo he querido simplificar mucho porque es como muy aparatoso y este año no me apetecía llenar la casa mucho. Y me veis aquí con la guirnalda, que después de los árboles es lo que más trabajo me da. La temo. Y nada, que me pongo con la guirnalda y cuando ya la tengo montada me doy cuenta de que tengo tres. Y esta no tiene piñas y la que va en la baranda tiene piñas. Entonces cuando la tenía montada me he dado cuenta de que me he equivocado. Claro, lo montas una vez al año. Yo no me acordaba. Y cuando ya la tenía puesta, digo, madre mía, que me he equivocado. Entonces no he grabado el proceso porque tenía mucha prisa, porque ya os lo digo, me lo había propuesto de que hoy cumpliría. Y el verde, si lo veis, es diferente. Este no es tan brillante como el otro. No sé, yo lo veo como de mejor calidad este. Y aquí pues he unido las dos guirnaldas y ahora que veis, ahora voy rectificando para que queden todas colgadas más o menos lo más que pueda para que queden iguales, para que se vea bonito. O sea, ese es el trabajo y luego pues el abrirlo. Y yo digo, no lo entiendo. Si cada año la monto, ¿cómo que no me acuerdo cómo lo hago? Porque ves, ahí estaba yo, digo, lo paso por aquí, lo paso por allí, no me acordaba cómo lo hacía. Y a todo esto pues estaba como entregirada. Y digo, mira, yo ya no me entretengo más. Y entonces se me ve ahí retorciendo como puedo, pues todo eso para no desatarlo y volverlo a hacer. Digo, pero es que no me voy a entretener más. Este año se queda tal cual.
que a veces es más lo que una se exige o el perfeccionismo. Y porque yo luego cuando lo vi digo, madre mía, la comedura de cabeza que he tenido mientras lo hacía, ¿sabes? Sufriendo, y luego pues me ha quedado bien. Y esto sería lo más tedioso, pero lo más importante. Es como el árbol. Tienes que ir abriendo rama por rama para que se vea bonito, que dé la sensación así más natural, entre comillas, pero para que se vea uniforme y se vea chulo. Y en la guirnalda pues pondré esta otra guirnalda. Es así dorada, es de hierro, pesa mucho, pero es muy bonita. Solo tengo dos y la pondré en lo que es la baranda más larga. En la corta no pondré, no tengo, pero aunque tuviera sería demasiado larga para ese trozo. Y me pasa lo mismo que cuando estaba poniendo la verde. Ahora tiene que tener la misma caída y que quede pues más o menos igual, porque si no se nota mucho, ¿eh? Y ahora que cuando lo iba montando, como me gusta la Navidad. Da mucho trabajo, ¿eh? O al menos este año se me ha hecho más difícil, porque yo recuerdo que otros años lo montaba en un momento, pero este año como que me ha costado más. Y lo que haré es aprovechar la guirnalda verde y con las ramitas iré cogiendo la cuerda para que más o menos me quede a la misma altura, porque lo he intentado de un montón de maneras y no me quedaba bien. Y esta es la que más me ha gustado, la verdad. Y ahora pondré lacitos. Es el primer año que pongo lacitos. Tengo unos floripondios de color rojo, pero ya te digo que este año como me apetecía simplificarlo más. Y si os acordáis del vídeo anterior, la planta que saqué del comedor y puse en el recibidor, que está en un lado del mueble, le pongo estos lacitos en Navidad. Y este año no le voy a poner nada. Y entonces he pensado en ponérselo a esta guirnalda, que es así, es de lino, los lazos son de lino, así como lavado, y queda muy chulo. Me ha gustado el contraste. ¿Veis? Me refería a esa planta que se ve ahí. Es un Ficus Benjamin. Pues se lo ponía a él. Nada, le ponía un poquito por hacer la gracia.
Y aquí todavía tenía la duda de si iba a poner la casa del pesebre y iba a llenar el mueble entero. Tal cual lo veis, todo era pesebre. Pero luego he pensado guardar los cuadros, las lámparas, no sé, lo he visto como muy aparatoso y digo, mira, que no me apetece. La verdad que es súper agradecido el recibidor, ¿eh? No se ve nunca sucio ni cosas en medio. La verdad es que de las zonas así de paso que mejor se mantiene de casa, de aquello de que nadie deja nada. No sé, es una estancia que la limpio súper rápido. O sea, tengo que limpiar el recibidor. No me da pereza, porque sé que lo tengo súper rápido hecho. Y aquí pondré pues las figuras más importantes. ¿Habéis visto lo de leña? Sí, es que tengo cositas así de mis hijos. Cada año cuando íbamos iban comprando más y no os podéis llegar a imaginar la cantidad de cosas que tengo, ¿eh? Y la verdad es que me gusta así, más sencillo. Me recuerda al que hacía mi madre, que era así, nada, poquita cosa, pero quedaba súper chulo. Y así no tenía que quitar tanta cosa. Tengo una hoja que la voy a pasar al comedor, luego la veréis, que es una hoja así de metal, y la pondré en la mesa del comedor. Y aquí esto, nosotros no dejamos abrigos en el recibidor, nada, ni bolsos, nada, o sea, nada de nada. Todo se baja y cada uno se lo guarda en su habitación. Y lo que suelo hacer en invierno es ponerme ese abrigo, porque si salgo afuera, pues para abrigarme, que hace frío, y las boinas. Porque a lo mejor vamos a andar al bosque o cualquier cosa, pues cojo la gorra, lo que es primavera, verano, y en invierno me pongo mi boina. Y tengo ese que, no, este no, el otro, que va como plastificado, este. Ese va plastificado y me lo pongo pues cuando llueve. Plastificado no, por favor. Engrasado, va engrasado o encerado. Entonces lo que suelo hacer aquí pues es eso, más bien es de adorno y un poco práctico. ¿Sabes aquello de no tener que abrir cajones para sacar lo que necesitas? Pues eso es lo que hago. Aquello que vas con prisa lo coges y ya estás. Que aquí ya hemos comido, porque el recibidor lo acabé 5 horas más tarde, que cualquiera diría, pero 5 horas me llevó a hacer lo que habéis visto. No grabé limpiando los cuadros, o sea, lo he aligerado un poquito, porque digo, sí, es que si no va a ser súper pesado el vídeo. Y aquí en el comedor está limpio, porque ya lo limpié el otro día, pero sí lo que he hecho es una repasada rápido. Nada, quitar la fina capa de polvo que se había puesto y ya está. Y para que veáis lo que va soltando lo de Navidad, porque la mesa de este comedor ha sido la mesa de apoyo para la decoración.
y entonces he tenido que ir quitando. He aspirado también, como no, porque veis ahí una guirnalda y estaban las otras cuando he separado todo el material que necesitaba, o sea que he tenido que aspirar también este comedor. Y también pues ya puesta. A mí no me viene de ahí. A mí mover un mueble y aspirar pues como que es algo natural ya. En este comedor no me faltaba mucha decoración, simplemente la corona que me habéis visto poner en el espejo y esta vitrina que tengo aquí, que he quitado alguna cosa que había arriba que la voy a utilizar para decorar, y entonces la mesa que tengo ahí del comedor la voy a vaciar un poquito. Voy a poner las vasijas que tengo en la parte de arriba y la guirnalda lo va a tapar un poquito, porque más de cara a las fiestas haré ramos. Y así ya pues me he anticipado y he empezado a quitar cosas del medio. Y yo aquí no me acordaba lo que pesaba esta vasija y casi, casi se me cae, porque pesa un montón. Y sí, esta es la guirnalda que he puesto en la escalera y que me había equivocado. En teoría, bueno, en realidad iba aquí. Y aquí mi hijo me estaba diciendo que la apuntalara, que pusiera una especie de chinchetas para fijarlo. Digo, no, no, yo mi mueble no le hago ni un agujero. Si se le viene encima a alguien, pues oye, tiene un abrigo. No se aprecia lo bonito que es por la luz. Estoy aprendiendo a cómo enfocar y mejorar la calidad del vídeo. Estoy en ello, pero no soy una experta. O sea que poquito a poco. Y no se aprecia. Y estos cambios así tan bruscos de luz, por la hora que es al mediodía, da de un lado y se nota mucho. Depende de dónde me ponga, pues como que no se ve tan bonito. Esta es la hoja que os comentaba antes, que la tenía en el recibidor, la he pasado aquí a la mesa y ya habéis visto que he quitado los jarrones, los he puesto de arriba, detrás de la guirnalda, que no se ven, porque el farolillo que tenía arriba, ahora lo veréis que lo puse en el baúl, en el comedor, al lado del árbol, y tenía otro blanco que lo tenía en el otro comedor. No me convence en el suelo, y más teniendo mis gatitos. Entonces lo que voy a hacer es ponerlo en la mesa. Ahí veis es el farol que había sacado de arriba. He puesto un angelito, he hecho pruebas de aquello que vi por internet y no me gusta. Solo voy a dejar el angelito
y tengo que comprar alguna vela. Y voy a limpiar esta zona y a colocarlo un poquito mejor. Ahí tengo los Reyes Magos, porque ahí he ido poniendo lo que tenía que decorar. Que no lo voy a poner todo, iré descartando lo que no me convenza, pues lo quitaré. No hace falta poner todo lo que tienes. Y estoy súper contenta, porque lo acabé de decorar todo y me he quitado un trabajo de encima. Quería poner con el vídeo porque se va acercando la Navidad y voy haciendo pruebas pues de los pasteles y los postres que quiero hacer. Y iba a incluir uno en el vídeo, pero digo, no. Quiero acabar la decoración y luego ya me centro pues en los preparativos y cosas que quiero hacer. Pero esto me lo quería quitar de encima. Suena mal decirlo, pero es la verdad. Ya estaba un poco que quería acabarlo, sí o sí. Y lo que solía hacer pues era envolver cajas y ponerlas a los pies del árbol. Pero tampoco lo he hecho. Este año yo no sé qué me pasa, pero yo no quería tanto trabajo. Me he simplificado mi vida mucho. Y este es el farol que os comentaba antes, que lo tenía en el suelo y con mis gatitos o simplemente que le demos sin querer con, ¿sabes? Una patada y no. No me fiaba y lo he puesto aquí en la mesa. Que la mesa esa no quedará definitivamente así, porque más de cara a fiestas pues la cambiaré. Pero de momento así me ha quedado despejado y a mí me gusta. Y ahora veréis imágenes de cómo ha ido quedando lo que he ido haciendo. Y el árbol está un poco así, veis la cinta así un poco descolgada, porque es que ha pasado por ahí por Valentina. Sí, ya veréis, me va a tocar desmontarlo todo y volverlo a hacer, porque me va sacando ramas, bueno, me lo va dejando el pobre árbol que parece que haya pasado un tornado. Y esta rama que se me había olvidado la tenía en el baúl y la he puesto en la mesa que tengo con los sofás en la parte de abajo y no me había dado cuenta. Y estaba limpiando el polvo y la he visto, digo, ay, por favor, otra cosa más. Y va aquí arriba. Simplemente la pongo para que no se caiga y lo mismo, como todo. Ir abriendo pues para que tenga caída y se vea pues más mono, más natural, en cierta manera. Y sí, mi casa ya está vestida para la Navidad. O sea que se acabaron los capítulos de telenovela de decoración de Navidad por este año, ¿eh?
pero estoy contenta y feliz y me ha encantado cómo me ha quedado todo. Y ya el vídeo va llegando a su fin y como siempre, gracias por acompañarme un día más. Espero que este ratito en mi casa os haya transmitido calma y ganas de disfrutar también de lo sencillo. Nos vemos en el próximo vídeo.